sábanas, 10 sobre la cama y un vendedor de la 11 con un doble y un bastón quería cruzar la calle de 30 y 28. El hombre agradecido hoy me regaló un cupón. Bendito cupón que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, más dinero que el rey Salomón. ¿Habéis acabado? Mira, ahora que no tengo prisa soy yo. ¿Me entiendes, José Luis? Estamos en el horno, estamos en el pueblo de tus familiares, ¿me entiendes? De esa silla no me muevo. Ahora que no tienes prisa. Acabado. Sí, pues hacer los gestos que te dé la gana. Mira, aquí me voy a quedar, ¿sabes? A mí me vas a pagar las 17 mensualidades y si no, no me muevo. ¡No me muevo! José Luis, así te lo digo. Está buena más. Y puedes poner la musiquita que quieras, la del Paris o la del Pasito de Chocolate. ¿Se acabó? ¡Se acabó! Que vengo... 5:30 de la mañana me he levantado, el albarracín. ¿Sabes dónde está el albarracín? No. No sabes. La sierra de Sevilla. ¿Sabes? 5:30. Los he enganchado estos dos dormidos y he cogido esa mierda de carroza y me la he traído al horno. 17 mensualidades de medio. ¿Sí te cuento? 17 mensualidades. Que yo vivo de camping. Oye, Luis, yo vivo de camping, ¿eh? Que he empezado de cero. No me vienes aquí tonteando diciendo que te has divorciado. No te lo creo. Aquí te lo digo. Oye, me viene una mañana empujando esa mierda, queriendo entrar en mi camping diciendo que estaba divorciado. ¡Divorciado, joder! Yo también estoy divorciado, ¿eh? Y cada palo aguante su vela, ¿o no? Celo, ¿eh? ¿Tú estás divorciado? Todavía no estás divorciado. Pues no te divorcies, tío, no te divorcies porque te quedas a 2 velas. A 2 velas es como te quedas. No te veas. Y los tíos, normalmente llevamos así me quedé yo, Así. Sí. ¿Sabes lo que es llegar a casa de tu amante? Con 2 maletas, tocar el timbre de tintón, abre la puerta de mi madre y me mira de arriba abajo con esa mirada obliqua que tiene la mujer de aquí, ¿Y qué me dice? Que va a tirar de gafitas intelectual, ¿qué me dice? ¿Vale? Fíjate lo que me dice, escucha, dice, que tonto eres hijo mío si me hubieras hecho. ¿Puede decir eso? ¿Puede decir eso, hijo? Por malo que sea, que yo lo vea. No joder, no. Para que me vengan diciendo estos 2 pollos, estamos pasando una mala racha. No, José Luis, no. Lo poco gusta, lo mucho cansa. Y te voy a decir una cosa. Las 17 mensualidades me las pago. La señal te la perdono porque soy distinta. Pero el resto... Dice, tengo una familia en el horno que tiene montante, que tiene muchos pinos y tal. Y lo pongamos en el horno, coño. Mira que tiene temporada alta, Aquí te lo digo, temporada alta, te digo. Se ríen de tu padre. Me vengo aquí al horno. Los he traído, José Luis, me cago en la mano. Pues me dice, no somos gorrones, estamos dispuestos a trabajar. Rubia, lo peor que te puedo decir a no somos gorrones. Dice, bueno, de buen corazón, digo, ¿qué vais a hacer? Y dice, por nuestro fuerte es la familia. Vale, morena. Y yo digo, pues voy a hacer comida gallega en Albarracín, vale. Y yo, ¿por dónde empezamos? Pongo la harina, pongo los huevos, pongo el atún, que en verano por ahí abajo está caro. ¿Tú crees que he visto algo? ¿He visto algo? Reuter, nada. Se lo han comido todo. No, José Luis, lo poco gusta y lo mucho pasa. No he visto ni parada, ni he visto bollo, ni he visto nada. Yo soy de izquierda, para eso te entiendes.